Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Charlas Banrep, estas emisiones periódicas donde tratamos de analizar los documentos que produce el Departamento de Investigaciones y los investigadores del Banco de la República. Como ustedes verán, en esta ocasión estamos en modo confinamiento, en modo cuarentena, pero eso no obsta para que sigamos leyendo y sigamos analizando. Y en concreto el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo ensayo de política económica, un nuevo que se denomina Crédito y efectos reales en Colombia 2000-2017, evidencia con microdatos. Este es un trabajo que han hecho 7 investigadores del Banco de la República y me acompaña hoy una de esas investigadoras, Marta López. Hola Marta, bienvenida. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y buenas tardes también a nuestra amable audiencia del Banco de la República, que siempre está pendiente de estos nuevos documentos que estamos produciendo en el banco. Bueno, tenemos 3 episodios concretos en lo corrido de este siglo, Marta. El primero de ellos va de 2006 a 2008. Es un episodio en el que en la economía internacional creció de manera bastante notable el crédito y ese crédito fue fluyendo a las economías emergentes como la colombiana, haciendo que también se fuera aumentando el ritmo del crecimiento del crédito en Colombia. ¿Cómo fue ese episodio y cuál fue la respuesta del Banco de la República para tratar de evitar que se desbordara el crédito en Colombia? En ese episodio hubo un crecimiento excesivo del crédito entre marzo de 2006 y septiembre de 2007 y entonces el Banco de la República decidió implementar medidas de política convencionales de subida de tasas de interés y políticas macroprudenciales para contrarrestar la entrada de flujos de capitales que se presentaría en un momento donde había un diferencial de tasas de interés de la doméstica y la internacional que estaba muy bajita. Entonces, tratado de contrarrestar esa entrada de flujos de capitales, subiendo las tasas de interés y combinando esta subida de tasas de interés con unas medidas no convencionales o macroprudenciales que en sí consistieron en, por ejemplo, introducir provisiones contracíclicas para los intermediarios financieros, introducir requerimientos de reserva a los depósitos de los bancos, introducir requerimientos de reserva no remunerados para las firmas, para el endeudamiento externo de las firmas, entre otras medidas no convencionales que se implementaron. Y los resultados de esa combinación de medidas, Marta, por una parte subir las tasas de interés hasta donde fuera posible, porque más allá de cierto tope lo que hacía era traer más capitales al país, pero combinado con esas medidas macroprudenciales, ¿cómo fueron esos resultados? Con respecto a la medida de controles a los flujos de capitales, en esta sección nosotros lo que encontramos es que las firmas que estuvieron más expuestas a este control de flujos de capitales vieron reducido su endeudamiento total en cerca de un 50% más de lo que tuvieron reducido las firmas menos expuestas a los controles de flujos de capitales. Ese es un resultado bastante significativo. También observamos que las importaciones cayeron de manera importante y las exportaciones se vieron afectadas, pero no de una manera muy significativa. O sea que los resultados fueron más o menos los que estaba buscando la autoridad monetaria: atenuar el ciclo del crédito, evitar que hubiera excesivo endeudamiento de parte de las empresas por tener gran disponibilidad de crédito y no afectar una labor fundamental que es la labor exportadora. Segundo episodio, Marta, la crisis del año 2008-2009, la crisis de los años 2008-2009, cuando hubo una crisis financiera internacional que contrajo, en oposición al episodio anterior, la disponibilidad de crédito para economías emergentes, como es el caso de Colombia. ¿Cómo reaccionó el Banco de la República ante esa contracción de la entrada de capitales al país? Sí, como tú mencionas, en octubre de 2008, con la caída del gigante financiero Lehman Brothers, hubo una restricción de financiamiento externo para los bancos muy importante. Entonces, en este momento del estudio, lo que nosotros hacemos es analizar cómo este choque de liquidez afectó la oferta de crédito de los bancos a los exportadores. Nos enfocamos en el sector exportador porque los exportadores son un sector que tienen una alta dependencia de financiamiento externo.
y además analizamos qué pasó con las exportaciones agrícolas, porque las exportaciones agrícolas no se vieron tan afectadas. ¿Qué encontramos? Nosotros encontramos que, en primer lugar, en promedio, una caída de un aumento de un punto porcentual en la dependencia financiera de un banco del financiamiento externo se vio traducida en una reducción de 2 puntos porcentuales en el saldo de créditos a los exportadores. Asimismo, una caída del saldo del crédito a los exportadores del 10% se reflejó en una caída en las exportaciones totales de 2.5% y las exportaciones agrícolas no cayeron tanto. Bueno, Marta, y ante esa situación, ¿qué medidas tomó el banco y cuáles fueron sus resultados? En ese momento hubo dos tipos de medidas que se tomaron, una por parte del Banco de la República y una por parte del gobierno. El Banco de la República bajó sus tasas de interés, como era de esperarse, y el gobierno, ya desde 2006-2007, antes de que ocurriera el choque, venía implementando unos subsidios al sector agrícola con el propósito de incentivar los productos con potencial exportador. Entonces, lo que nosotros observamos es que los productores que eran elegibles para este tipo de subsidios obtuvieron unos saldos de crédito superiores en un 20% mayores que los que obtuvieron los productores que no eran elegibles para esos subsidios. El tercer episodio que ustedes estudian, Marta, que es el del año 2014, es un episodio muy singular porque es un episodio en el que los inversionistas internacionales ven con muy buenos ojos a Colombia, recomiendan meter plata a Colombia, pero eso por supuesto nos impone a nosotros nos impuso el reto de evitar que se desbordara el crédito. ¿Qué fue lo que pasó en 2014 y cuál fue la reacción del Banco de la República? En marzo de 2014, JP Morgan decidió incrementar las ponderaciones de los títulos del gobierno colombiano, de los llamados TES, en dos de sus índices de economías emergentes. Estos índices son utilizados por los fondos de inversión para decidir la composición de sus portafolios. Entonces, a nivel internacional se dio una mayor demanda de estos títulos del gobierno, de los TES, y los bancos decidieron vender sus títulos, tomar la liquidez y ofrecer más crédito. Entonces, lo que encontramos es que del total de la variación de la deuda promedio de las firmas entre marzo y junio de 2014, una tercera parte se debió al choque de liquidez. Y además encontramos que de la variación de la inversión total de las firmas, un 10% se debió al choque de liquidez. Bueno, Marta, viendo ya todo el periodo y estos 3 episodios, hay un aspecto muy interesante que ustedes evalúan y es que hay 2 canales distintos a través de los cuales estos choques externos afectan la economía y 2 reacciones paralelas que tiene que hacer el Banco de la República. Uno es el canal del crédito, al que le hemos dado bastante exposición en esta conversación, pero otro es el canal de toma de riesgo, que si yo no entendí mal, consiste en que cuando hay unas tasas de interés que están más o menos por debajo de un benchmark, de un parámetro que tienen en cuenta el sector financiero, como que el sector financiero se relaja un poco y empieza a ser un poco menos averso al riesgo. ¿Qué sucedió durante el periodo con esos 2 canales y cómo fue la respuesta del Banco de la República? Con respecto al tradicional canal de crédito, que es el canal donde cuando el Banco de la República baja las tasas de interés, los precios de los activos suben, la riqueza de las firmas aumenta y entonces demandan más crédito. Lo que se observó fue que el banco pudo controlar tanto el ciclo del crédito como el ciclo económico. Puntualmente encontramos que cuando las tasas de interés de política, la tasa interbancaria cae un 1%, la cartera total aumenta 3%. Y por otro lado, cuando la tasa interbancaria cae un 1%, variables de desempeño de las firmas, como por ejemplo los ingresos operacionales, aumentan 10%. Entonces este es un impacto bastante importante sobre el desempeño de las firmas. El otro canal es un canal de oferta, que es el canal de toma de riesgo y que se enfoca más que todo en la calidad del crédito más que en la cantidad de crédito.
este canal, como tú mencionabas, es un canal donde se presta atención al hecho de que si la autoridad monetaria baja las tasas de interés por debajo de un nivel benchmark por un tiempo muy prolongado, como 4 o 5 años, como ocurrió en las economías avanzadas antes de las crisis de 2007-2009, entonces los intermediarios financieros tienden a tomar riesgo. Los bancos dan crédito a deudores más riesgosos. En Colombia ocurrió eso. En Colombia, cuando las tasas de interés de política estuvieron por debajo del nivel benchmark, en un punto porcentual, los bancos dieron crédito a deudores más riesgosos en un 10% más. Además, los bancos menos capitalizados ofrecieron crédito a los deudores más riesgosos cuando estas tasas estuvieron muy bajas, en cerca de un 34% más de lo que lo hicieron los bancos más capitalizados. Encontramos también que esta toma de riesgo se debió más en los sectores agrícola y el sector de servicios y con las firmas menos apalancadas y menos rentables. O sea que efectivamente ese otro canal, el canal menos convencional, el de toma de riesgo, terminó funcionando afortunadamente sin efectos negativos para la economía en medio de estos ciclos de crédito. Pues bien, esos son los principales resultados de este ensayo de política económica, crédito y efectos reales en Colombia 2000-2017, evidencia con microdatos. Esperamos que ustedes lo consulten, allí queda claro los grandes desafíos que tiene una autoridad monetaria para manejar justamente la política monetaria en un entorno de economía abierta, cuando lo que pasa en el resto del mundo termina inmediatamente cambiando la situación monetaria interna por la vía de los flujos de capitales, y cómo el Banco de la República reaccionó y manejó la situación que se presentó en 3 coyunturas específicas en lo corrido de este siglo. Muchas gracias, Marta, por habernos acompañado. Marta López, coautora de este trabajo con 6 coautores adicionales. Marta, mil gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a todos. Que ustedes sigan cumpliendo los confinamientos cuando no estén en las excepciones todavía, y aprovechen para leer, porque eso nos permite llegar a análisis tan interesantes como los de este que estamos analizando el día de hoy. Muchas gracias.